A ver, ahora tenemos este problema que es de movimiento de torsión o movimiento de torque. Nos dan este diagrama, ¿no? Nos dan la componente RB, RH, que es el eje de giración, el eje giratorio. Nos dan T, nos dan la componente WV, WO. Entonces lo que hice fue dibujar las componentes de T en el eje X y en el eje Y y en el eje X. Entonces, si aquí está el ángulo, cateto opuesto ocupo seno, esto es Y, paralela al eje Y, entonces esto es Y, cateto adyacente, ocupo coseno, paralela al eje X, entonces va coseno, va en Y, en X, esta va en X y esta va en Y, ¿no? Ahora, los datos, ¿qué datos nos dan? Longitud de la viga, esto es una viga, me dicen que todo esto vale 2 metros. T me da 500 newton, esta me da 500 newton. La masa de la viga, aquí tenemos el peso de la viga, recordemos que peso es igual a m por gravedad. Entonces, si este es el peso de la viga, la masa de la viga me dan 15 kilogramos. Me dicen que calcule el peso de la viga, peso del objeto, que calcule esta incógnita RB, RH y R. Entonces, lo que hice primero fue calcular el peso de la viga. ¿Por qué? Porque ya tengo esta masa, entonces se me hacía más fácil trabajar. Entonces, le habíamos dicho que el peso es igual a la masa por la gravedad. En este caso el de la viga es igual a la masa de la viga. Entonces sustituimos 15 por la gravedad de la Tierra, que son 9.8 metros por segundo cuadrado. Eso me da 147 newtons. Ahora lo que hice fue sumar las componentes del eje X. Entonces, si miramos acá, ¿cuáles son las componentes en el eje X? Las que están paralelas al eje X. Entonces, RH va para allá, para la derecha, entonces es positiva del eje X. Y T coseno de 30 es negativa porque va para la izquierda. Entonces, RH menos T coseno de 30 igual 0. Que una de las incógnitas que me pueden encontrar es RH. Aquí en esta ecuación la tengo. Y tengo T, entonces puedo despejar y encontrarla. Y eso fue lo que hice. Este está restando, pasa a sumar. Todo esto está restando, pasa a sumar. La T vale 500, la multiplico por el coseno y eso me da 433,01 newtons. Ahora lo que hice fue hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahora, ¿cuáles son las que están en la sumatoria? ¿Cuáles son las fuerzas que están en el eje Y? Tenemos esta. Las fuerzas que están en el eje Y son las que están en el eje Y, ya sea positivo o negativo, no importa. Mientras esté en el eje Y, las vamos a sumar. RV está, T seno de 30 está, WV está y WO está. Estas dos están negativas y estas dos están positivas, porque estas van para arriba, eje Y positivo, para abajo, eje Y negativo. Entonces, las dos positivas son estas, las sumé y le resté las dos negativas. Y eso tiene que ser igual a 0. Aquí me piden calcular RB y tengo WV, pero tengo WO sin encontrar. Entonces no la puedo trabajar ahorita. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer lo mismo, la sumatoria de fuerzas, pero con el torque. Ahora, ¿qué es lo que me dice el torque? Este puntito de acá es el que me indica dónde es que va a girar. Imagínense el torque, no sé, algo que permite que gire, ¿no? Entonces, las componentes que están arriba del torque o debajo del torque no se mueven porque no tienen torque. Este es el torque. Entonces, solo se van a mover las componentes en el eje Y, ya sea positivo o negativo, no importa. Pero las que están debajo o arriba de él no tienen torque. Entonces, esta de acá tiene torque, esta también y esta también.
Si se fijan en la flechita, esta dice para arriba. Y aquí tenemos una fórmula que nos dice que si el torque está acá, la flecha que va para arriba es positiva y la que va para abajo es negativa. Entonces, tomando eso en cuenta, hacemos la sumatoria de las fuerzas. Tenemos la incógnita T. Ahora, no nos vamos a fijar ahora en los componentes, sino en lo que es T, en realidad la tensión. ¿Dónde toca la tensión? Aquí, en la mitad de la viga. Dice que la viga vale 2 metros. Si esto es la mitad, es 1, ¿no? 2 metros entre 2 es 1. Entonces, esta T, habíamos dicho que tiene torque porque va para arriba, ¿no? Estoy hablando de esto. Entonces, tiene torque y es positivo. Le multiplico la distancia que tiene con respecto al torque. A partir de acá, porque es donde toca la viga, acá hay 1 metro, porque aquí esto vale 2 y la mitad vale 1. Entonces, por 1. Y ahora lo multiplico el ángulo. El ángulo que tiene son 30 grados. Entonces lo multiplico por 30 grados. Estas dos van para abajo, entonces van negativas. Esta tiene la misma distancia que T, por ende es 1. Entonces menos W por 1. ¿Y qué ángulo forma? Forma un ángulo recto de 90 grados. Entonces por el seno de 90 grados. Menos, lo mismo con WO. Pero esta está más largo, está desde el punto extremo de la viga. Entonces tiene 2 metros de longitud. Entonces menos WO, o el peso del objeto por 2 metros por el seno 90. Multiplicar algo por 1 es lo mismo. Y el seno de 90 es 1, o sea que es lo mismo. Entonces lo que hice fue simplificarlo. Y lo que quiero hallar aquí es WO. ¿Por qué? Porque T ya lo tengo. WV ya lo tengo. Entonces solo quiero hallar esto. Entonces este está restando, pasa a sumar. T por 1 es T por el seno de 30, este seno de 30 menos WV por 1 es 1. Y seno de 90 que es 1 por WV me da WV. Y eso es igual a WO o el peso del objeto. Lo que hice fue ordenarlo. Lo ordené, ¿no? O sea, solo lo moví del lugar. Y ahora, aquí teníamos un 2 metros que está multiplicando. Pasa a dividir. Ahora, lo que hice fue sustituir todos esos valores. T vale 500 por el seno de 30 y WV habíamos dicho que valía 144 newtons. Eso entre 2 da 51.5 newtons. Ahora, si nos remontamos a cuando hicimos la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, habíamos dicho que nos daba esto. Y no lo habíamos calculado porque esta era una incógnita. Pero ya la tenemos, entonces podemos calcular RV. Entonces, RV más T seno de 30 menos W menos WV o el peso de la viga menos el peso del objeto es igual a 0. Quiero despejar esto. Todos los demás los paso al otro lado. Está sumando, pasa a restar, está restando, pasa a sumar. Y lo mismo con este. Y ahora simplemente, como ya tengo todas estas incógnitas o todas estas variables, ya las tengo encontradas. Solo lo que hice fue sustituirlas. Y da menos 51.5 newton. Entonces, ¿qué nos piden ahora? Nos piden ahora calcular R. R, ¿cómo la sacamos? R va a ser igual a la raíz cuadrada de RB al cuadrado más RH al cuadrado. Entonces ya las tenemos, solo es sustituirlas. Lo sustituimos y da 436.06 newton. Ahora también nos piden calcular el ángulo. El ángulo va a ser igual, θ va a ser igual a 360 grados menos θr. Ahora hay que sacar θr. ¿Cómo se saca θr? θr va a ser igual a la tangente inversa de RB sobre RH. Ahora, punto importante. Tenemos RB y RH y podemos sacar la tangente inversa. Ok, está bien. Ahora, aquí cuando estamos sacando el ángulo, no importa que esta variable sea negativa. Yo lo voy a poner siempre positivo. ¿Ok? Solo en este punto no importa que tenga signo. O sea, siempre va a ser positivo. Sustituyo los valores 51.5 newtons sobre 433.01 newtons. Como ven aquí,
No le puse el signo menos porque no importa, no es necesario. Si lo ponemos nos va a dar un número que no es, entonces tiene que ser positivo. Esto lo resuelves en la calculadora y te da 6.78 grados. Esto es teta r. ¿Qué nos dice para encontrar teta? 360 menos teta r. Entonces 360 menos teta r es igual a 360 menos 6.78 grados. Esos son 353.22 grados. Ahora, si nos piden en qué cuadrante está, en el plano cartesiano decimos que está en el cuarto cuadrante. Y eso es todo. Entonces este es el ejercicio más completo donde encontramos todas las variables que podemos encontrar.